¿Puedes creerlo? Una pitón gigante, que se dice que medía casi 10 metros de largo, podría convertir silenciosamente a un adulto en su comida. En el año 2018, en una jungla de Indonesia, una mujer de 54 años desapareció misteriosamente mientras atendía su huerto detrás de su casa. 2 días después, su familia y vecinos la buscaron desesperadamente. Todo lo que encontraron fueron sus sandalias, un machete y una linterna tirados en el suelo. Lo que descubrieron después fue realmente impactante. A poca distancia, una pitón enorme yacía inmóvil con el vientre inusualmente hinchado. 9 hombres fuertes trabajaron juntos para someter al gigantesco reptil. Cuando finalmente lo abrieron, todos quedaron sin palabras. Dentro estaba la mujer desaparecida. La pregunta aún persiste: ¿alguien realmente podría sobrevivir después de ser engullido por una serpiente tan grande? La noche del 14 de junio de ese año, el pequeño pueblo de Persiapan-Lahuela en la isla de Muna se fue quedando en silencio. Mientras las casas encendían sus lámparas, Watiba, una mujer de 54 años, salió sola hacia su huerto a casi 1 kilómetro de distancia. Era su rutina habitual: revisar el huerto antes del anochecer, asegurándose de que los cultivos estuvieran a salvo de los animales salvajes. Para ella, ese pequeño huerto era la principal fuente de ingresos de toda la familia. Llevaba sandalias de plástico desgastadas, una linterna y un machete como siempre. Pero esa noche no regresó a casa. A la mañana siguiente, el sol ya estaba alto, pero Watiba aún no había vuelto. Su familia se preocupó, ya que en todos esos años nunca se había quedado a pasar la noche en el huerto. Rápidamente llamaron a los vecinos. En cuestión de minutos, más de 100 aldeanos se habían reunido, extendiéndose en todas direcciones para buscarla. Sabían que algo andaba mal, pero nadie se atrevía a imaginar el peor escenario. La multitud se dirigió hacia su huerto con la esperanza de encontrarla a salvo. Pero lo primero que vieron no fue a la mujer, sino sus pertenencias esparcidas en el suelo húmedo, un par de sandalias desgastadas, un machete con tierra aún pegada y una linterna apagada. Aparte de esos objetos, no había señales de a dónde había ido, no había huellas, ni marcas de arrastre, ni rastros de sangre. Lo que no esperaban era que, a solo unas decenas de metros, una escena aún más escalofriante los aguardaba. Los aldeanos se dividieron en grupos peinando los estrechos senderos que llevaban al bosque. El nombre de Watiba resonaba entre la densa maleza solo para desvanecerse en el silencio. Paso a paso buscaban, con la vista fija en el suelo, desesperados por cualquier pista. Pero cuanto más avanzaban, más incertidumbre sentían. La ansiedad y el miedo se reflejaban en cada rostro. Comenzaron a circular teorías. ¿Habría sufrido un accidente? ¿La habría atacado un animal salvaje? Pero cada idea era rápidamente descartada, simplemente no había suficiente evidencia. Entonces, mientras el grupo se adentraba más en el huerto, el silencio se rompió con el grito de un hombre. Todos corrieron hacia el grito. No muy lejos de donde se habían encontrado las sandalias y el machete de Watiba, todas las miradas se congelaron ante una escena aterradora. En medio de unos arbustos espesos, yacía enroscada una pitón enorme. Se decía que la criatura medía casi 10 metros de largo, con una piel de patrones marrones y dorados, y su cuerpo hinchado hasta un tamaño antinatural. No huyó de la multitud, sino que permaneció fuertemente enroscada, como si luchara por digerir algo mucho más grande de lo habitual. Cada movimiento de su abultado abdomen ponía los pelos de punta a los aldeanos. La multitud quedó en silencio absoluto. El miedo se propagaba rápidamente. En ese momento, todos sintieron que el misterio de la desaparición de Watiba podría estar justo frente a ellos. Aún así, nadie podía estar seguro hasta que se tomó una decisión difícil. Los aldeanos se reunieron alrededor de la serpiente, demasiado asustados para acercarse más. Sus ojos estaban fijos en su enorme vientre, parecido a un tambor. Algunos tragaban saliva con dificultad, otros retrocedían, con las manos temblorosas señalando la forma distorsionada frente a ellos. Ese vientre hinchado no parecía el resultado de una comida común. Era demasiado grande, demasiado antinatural. Aún más inquietante, su contorno parecía asemejarse a la forma de un cuerpo humano en su interior. La atmósfera se volvió insoportablemente pesada. El silencio oprimía a todos. Luego, susurros comenzaron a circular entre la multitud. ¿Podría estar allí dentro? Solo la pregunta bastó para helar la sangre de todos. Unos pocos hombres valientes se acercaron con lanzas y machetes. La pitón permaneció en su lugar, respirando con fuerza, con sus ojos fríos sin parpadear, como desafiando a cualquiera a intervenir. Por miedo a que pudiera atacar de nuevo, los aldeanos decidieron que no tenían otra opción más que derribarla.
Tras mucha discusión se eligieron a 9 hombres fuertes para someter a la enorme criatura. La pitón se agitó violentamente. Su poderoso cuerpo golpeaba el suelo con sonidos pesados como truenos. Todo el huerto parecía temblar durante esos tensos minutos sin aliento. Los aldeanos gritaban y empujaban con todas sus fuerzas hasta que finalmente la serpiente gigante colapsó, quedando inmóvil en el claro. Pero el miedo no terminó ahí. Una vez más, todas las miradas se dirigieron a su vientre hinchado. Las manos que sostenían cuchillos temblaban y los corazones latían como tambores en el silencio. Un anciano, conocido como el hombre más valiente del pueblo, dio un paso al frente. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era firme. Respiró hondo y realizó el primer corte. Inmediatamente, un olor nauseabundo llenó el aire, obligando a muchos a taparse la nariz, mientras algunos retrocedían con miedo. A medida que la abertura se ensanchaba, una figura comenzó a emerger lentamente desde el interior. El haz de una linterna iluminó el interior y de pronto la multitud enmudeció. Apareció un brazo intacto. Luego, un rostro pálido salió a la vista, inconfundiblemente el de Watiba. Se escucharon gritos, algunos se tomaban la cabeza, otros rompían en llanto, abrumados por el impacto. Los aldeanos no podían creer lo que veían. La mujer que habían buscado estaba dentro de la serpiente como sacada de una pesadilla. Entonces llegó el momento más impactante de todos. Watiba parecía seguir respirando. Sus respiraciones eran débiles y frágiles, pero suficientes para estremecer a toda la multitud. Por un instante, el silencio los envolvió, hasta que se escucharon voces al unísono. ¡Está viva! ¡Sáquenla! Los aldeanos trabajaron frenéticamente para liberarla, sacándola con cuidado hacia el exterior. Su cuerpo estaba empapado y lleno de moretones, sus articulaciones forzadas, mostrando el costo de su terrible experiencia. La gente corrió a su lado, algunos trajeron agua, otros la envolvieron en una estera para mantenerla caliente, desesperados por mantenerla consciente. A la tenue luz de las linternas, el rostro de Watiba se veía pálido, con los ojos cerrados y una respiración tan débil que parecía detenerse en cualquier momento. Fue llevada de regreso al pueblo en un estado de agotamiento total. En el camino oscuro y accidentado, los aldeanos sentían que corrían contra la muerte misma. Sin embargo, en cada corazón brillaba una chispa de esperanza. Si había escapado de una experiencia tan aterradora, seguramente el destino la perdonaría una vez más. Durante toda la noche, su familia y vecinos permanecieron a su lado. Hicieron todo lo posible, hervían remedios herbales, la abanicaban, rezaban sin descanso. Incluso llamaron a un curandero espiritual para realizar un ritual, con la esperanza de alejar la fuerza oscura que la había perseguido. Las lámparas de aceite parpadeaban en el pobre pueblo, dividido entre la desesperación y una esperanza frágil. Al amanecer, el milagro pareció hacerse realidad. Watiba se movió levemente, sus labios emitieron sonidos débiles, estaba despierta. Los aldeanos estallaron de alegría, abrazándose unos a otros, creyendo que un verdadero milagro había ocurrido. La noticia se difundió por toda la isla, convirtiéndola en una leyenda viviente, la mujer que sobrevivió a estar dentro de una pitón gigante. Pero el milagro duró solo 24 horas. La verdadera tragedia aún estaba por llegar. Al día siguiente, todo el pueblo parecía estar de fiesta. Las personas llegaban con frutas, arroz y bendiciones, convencidas de que ella era un símbolo de resistencia. Pero a medida que avanzaba la tarde, la esperanza comenzó a desvanecerse. Su respiración se volvió pesada, su rostro pálido, sudor frío corría por su piel. Su familia entró en pánico, pidiendo ayuda, buscando curanderos, pero su cuerpo había soportado demasiado, atrapada sin aire, sin luz, en un espacio aplastante que ningún ser humano debería soportar. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, Watiba exhaló su último aliento. Los gritos de dolor resonaron por todo el pequeño pueblo. De la alegría a la desesperación, ahora el pueblo enfrentaba la pérdida de la mujer a quien habían llamado la que volvió de la muerte. Su partida dejó un recuerdo escalofriante. Los aldeanos se miraban entre sí, incapaces de pronunciar una sola palabra. Después de la muerte de Watiba, el pequeño pueblo de Persiapan-la-Huela nunca volvió a ser el mismo. La gente no solo estaba desconsolada, sino profundamente afectada, llevando consigo ese recuerdo desde entonces. Su huerto se convirtió en un lugar que la gente evitaba, y las historias de la pitón gigante se transmitieron durante generaciones. Algunos incluso afirmaban que en noches oscuras aún se oían sonidos extraños entre los arbustos, reavivando antiguos temores.
Su historia se difundió más allá de la isla de Muna, sirviendo como un escalofriante recordatorio de los peligros ocultos de la naturaleza. Las pitones suelen cazar presas más pequeñas, pero en Indonesia los encuentros con humanos se han vuelto trágicamente reales. A medida que los jardines de palma y las granjas se expanden, el hábitat de las serpientes se reduce hasta los límites mismos de los asentamientos humanos. Cuando los jabalíes, ciervos y sus presas habituales desaparecen, las pitones hambrientas se ven obligadas a buscar opciones más peligrosas. Según la Agencia de Gestión de Desastres de Sulawesi, al menos 5 incidentes fatales con pitones han ocurrido en los últimos años. Todas las víctimas fueron atrapadas mientras trabajaban solas. El mismo día del funeral de Watiba, los aldeanos descubrieron otra pitón de unos 7 metros de largo enroscada en un árbol con ganado medio devorado cerca. Las autoridades locales advirtieron que esto no era una coincidencia. Era el resultado inevitable de la invasión humana en hábitats vírgenes. En la selva tropical, cada hoja bajo los pies puede esconder un peligro mortal. Las escamas de una pitón son maestras del camuflaje. Su patrón moteado se mezcla perfectamente con ramas secas y hojas, siendo invisible incluso para los halcones cuando permanece inmóvil. La pitón reticulada es una de las serpientes más grandes del mundo. Puede superar los 10 metros de largo y pesar cientos de kilos. No solo es inmensa en tamaño, su fuerza es extraordinaria. Los expertos dicen que estas pitones se alimentan principalmente de mamíferos, aunque a veces cazan reptiles, incluso cocodrilos. Suelen comenzar con presas pequeñas como ratas o animales menores, pero una vez que crecen lo suficiente, cambian a objetivos más grandes. Con sus poderosos anillos musculares pueden dominar a jabalíes salvajes, ciervos y, en ocasiones muy raras, a humanos. Aún más aterrador, estas serpientes son maestras de la paciencia. Una pitón adulta puede permanecer enroscada en un árbol durante 2 semanas, con los músculos tensos como resortes, esperando el momento perfecto para atacar. En Indonesia, algunos aldeanos la llaman la asesina fantasma. Las víctimas suelen ser sorprendidas, mordidas en el tobillo justo al dar el siguiente paso. Pero la verdadera pesadilla comienza después de la mordida. El cuerpo de la pitón se enrolla con fuerza como una prensa hidráulica. Su apretón se compara con el peso de un camión pesado presionando. Cada respiración que toma la víctima empeora la constricción. Las costillas se rompen, los pulmones colapsan y finalmente ocurre la asfixia cuando el pecho se hunde. Los científicos probaron esto con maniquíes de tamaño humano. En solo 90 segundos, los huesos no podían soportar la presión aplastante. Quizá lo más aterrador sea su mandíbula y estómago flexibles. La pitón reticulada puede abrir la boca lo suficiente para tragar presas más grandes que su cabeza. Su mandíbula inferior no está fusionada sino unida por ligamentos elásticos que le permiten expandirse más de 160 grados. Además, los 2 lados de la mandíbula pueden moverse alternadamente, enganchando con un lado y luego con el otro, arrastrando a la presa hacia su boca paso a paso como una cinta transportadora. Esto explica cómo casos como el de Watiba pueden suceder. Los informes del caso de Watiba sugieren que la pitón comenzó a digerir su cuerpo de 1.7 metros en solo 3 horas. Es la combinación de fuerza, sigilo y paciencia lo que hace a este depredador tan peligroso. Pero las pitones no siempre son inteligentes, a veces cometen errores al elegir presas demasiado grandes. Por ejemplo, en el año 2005, una pitón birmana en Florida intentó tragarse un cocodrilo. El resultado fue fatal para la serpiente. ¿Correr rápidamente entre la hierba alta podría ayudarte a escapar? Poco probable. Las pitones tienen superpoderes que explotan las debilidades humanas. Las fosetas sensibles al calor en su rostro detectan cambios de temperatura de tan solo 3 milésimas de grado Celsius. En la oscuridad, el calor del cuerpo humano brilla como una señal. Sus lenguas bifurcadas les dan otra ventaja. Cada olor, sudor, humo e incluso rastros de tabaco se transforman en un mapa olfativo tridimensional en su cerebro. Algunos aldeanos que han cazado pitones admiten, siempre ataca desde ángulos que nunca esperas, como si tuviera GPS. Un misterio aún asombra a las personas. ¿Cómo pudo Watiba seguir respirando y mostrar signos de vida después de casi ser tragada por completo? Biólogos y médicos creen que no es imposible. Cuando se está bajo un estrés extremo, el cuerpo humano ralentiza su ritmo cardíaco y metabolismo para ahorrar energía. Dentro de la pitón, el cuerpo de Watiba estaba rodeado por capas de músculo y escamas, formando un espacio cerrado pero ajustado que reducía la pérdida de calor y atrapaba oxígeno limitado. Esto podría haber retrasado la asfixia.
Otro factor es el reflejo de supervivencia de reducir el metabolismo durante la escasez de oxígeno. En este estado, la respiración se hace lenta, el corazón late débilmente, pero las funciones básicas de la vida pueden continuar por un corto tiempo. Esto explica por qué, cuando los aldeanos abrieron la serpiente, ella aún estaba débilmente con vida a pesar de estar críticamente débil. Gracias a la combinación de los reflejos de supervivencia humanos y el encierro temporal de la pitón, Wa-Tiba escapó de una muerte instantánea, creando un milagro de corta duración, tanto extraordinario como científicamente posible. Pero incluso este milagro duró solo 24 horas, antes de que llegara la tragedia final. Más allá de las explicaciones científicas, algunos aldeanos y chamanes locales ofrecieron teorías espirituales sobre la supervivencia de Wa-Tiba. Creían que su alma estaba protegida por una fuerza misteriosa. En el folclore de Sulawesi existen relatos de espíritus del bosque, seres místicos que se dice que tienen el poder de sostener la vida humana en momentos entre la vida y la muerte. Otros creían que fue la fe firme de Wa-Tiba, su resiliencia y las oraciones constantes de su familia lo que le dio la fuerza para seguir viva durante un corto tiempo, a pesar del aplastante sufrimiento. ¿Qué opinas tú sobre esta historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver hasta el final. No olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas más de nuestras historias increíbles. Hasta la próxima.